En la sesión de hoy estaremos exponiendo el tema de la digestión de carbohidratos y proteínas. El propósito final del proceso del tránsito del bolo alimenticio a través de los distintos segmentos del tubo digestivo es convertir lo que se ingiere como un alimento en una molécula lo suficientemente pequeña para ser absorbida a través de la mucosa intestinal y eventualmente pasar a la circulación portal, luego al sistema hepático y finalmente aprovecharse de los nutrientes que provienen de los alimentos. Puesto que la digestión de los carbohidratos y las proteínas tienen semejanzas entre sí, didácticamente siempre lo hemos expuesto en un solo tema. Diapositiva 2. Algunas generalidades comunes a estos dos procesos. Primero, el proceso básicamente busca degradar una molécula compleja o macromolécula en las llamadas unidades absorbibles, es decir, aquellas moléculas con el tamaño adecuado para poder absorberse a través de la mucosa. Esto se hace a través de un proceso químico que recibe el nombre de hidrólisis, que básicamente emplea moléculas de agua en una reacción química que va rompiendo los enlaces que une a las moléculas con el fin de ir transformándolas en moléculas cada vez más pequeñas. Estos procesos involucran un gran número de enzimas, se conocen de manera bien más de 20, pero hay varias más. Cada una con una participación más o menos importante o frecuente a lo largo de estos procesos digestivos. En tercer lugar, la absorción principal se hace a través del borde en cepillo de la mucosa intestinal. Algunos elementos pudieran absorberse en otros niveles del tubo digestivo. Se sabe de sustancias que pueden absorberse a través de la mucosa de la boca. Eso incluso se aprovecha desde el punto de vista farmacológico para la absorción y efecto más rápido de algunos medicamentos. Otros elementos pudieran absorberse a través de la mucosa gástrica y elementos como el agua se absorben sobre todo a nivel de la mucosa del colon. Pero en líneas generales, la mayor parte de los elementos que ingresan al tubo digestivo se van a absorber a través del borde en cepillo de la mucosa intestinal. Diapositiva 3. Por esa razón, como intervienen diversos tipos de enzimas en distintos niveles, la digestión se da a nivel de la cavidad oral, por enzimas como la amilasa o la lipasa lingual. También a nivel del estómago hay un proceso digestivo por medio de enzimas como la pexina o la lipasa gástrica. Aprovecho de hacer la acotación, lo de lipasa lingual o lipasa gástrica no hace referencia a dos enzimas distintas. Son distintas en cuanto a la ubicación, pero bioquímicamente hablando es la misma estructura química. Solo hace referencia al sitio en el cual se libera. Diapositiva 4. El páncreas, o a nivel pancreático, también se producen una gran cantidad de enzimas. De hecho, es el órgano que aporta más sustancias químicas que participan en la hidrólisis y en la degradación de las macromoléculas procedentes de los alimentos. Tenemos enzimas como la amilasa, la trexina, la quimiotrexina, la carboxipeptidasa, la elastasa, la lipasa y la colipasa, que están relacionadas con la digestión de los lípidos, la fosfolipasa 2, la colesterol estereasa. Algunas de estas enzimas tienen una especificidad de sustrato muy definida. Esto tiene que ver con que se unen a un único elemento para ejercer su acción enzimática, mientras que otras tienen una actividad enzimática sobre distintas sustancias más o menos parecidas. Por ejemplo, la amilasa degrada la mayor parte
de los glúcidos, sin hacer distinción de su estructura química. En cambio, la colesterol esteariasa tiene una especificidad de unión enzima-sustrato definida para los ésteres de colesterol. Entonces es importante tener presente eso, que hay enzimas que actúan sobre distintos sustratos y otras que solo lo hacen sobre único elemento. Diapositiva 5. Las enzimas digestivas se producen incluso ya en última instancia, ya prácticamente antes o justo antes de su absorción a nivel del intestino delgado. Hay enteroquinasas, hay disacaridasas como la maltasa y la lactasa, y hay peptidasas que tienen que ver con la hidrólisis de las proteínas o de los pequeños aminoácidos que llegan a la mucosa intestinal, como la amino-oligopeptidasa y la dipeptidasa. La acción en conjunto de todas estas sustancias químicas producidas a lo largo de los distintos niveles del tubo digestivo tienen como fin último transformar una macromolécula procedente del alimento en una molécula pequeña para ser absorbida a través de eso que vemos en la imagen, a través de la mucosa intestinal. De no darse ese paso de la hidrólisis, obviamente en una macromolécula no se va a poder absorber. Diapositiva 6. Comenzamos con la digestión de los carbohidratos. Estos elementos, los carbohidratos, representan, al menos en el hemisferio occidental, más del 50% de las calorías que ingerimos, bajo distintas formas químicas. Ingerimos carbohidratos como polisacáridos, como disacáridos y como monosacáridos. De esa distribución de carbohidratos en la dieta, más del 50 o más por ciento corresponde al almidón, que es un polisacárido, a un 30% a la sacarosa, que es el disacárido presente en el azúcar común, y más o menos un 6% corresponde a la lactosa, que es un disacárido presente en la leche. Otras fuentes de carbohidratos que complementan la dieta en cuanto a ese elemento químico son amilosas, pectinas y carbohidratos de origen cárnico como el glucógeno, que al igual que el almidón es un polisacárido, solo que de origen animal. Hay elementos como la celulosa que pueden formar parte importante de la dieta, se ingieren con más o menos cierta frecuencia, pero no hay una enzima a nivel de todo el sistema digestivo que la hidrolicen, de tal manera que aunque se consumen en la dieta, no forman parte o no vienen al final de cuentas a ser un nutriente, porque al no hidrolizarse no deja de ser una macromolécula, y como ya hemos dicho, mientras sea una macromolécula no será posible su absorción. La celulosa es lo que comúnmente se le denomina en algunos alimentos como la fibra. Se incorporan en algunos regímenes dietéticos importantes, pero como les digo, no se hidroliza y por lo tanto no se absorbe. Cabrá preguntarse ahora, bueno, ¿por qué le indican en algunos regímenes dietéticos si finalmente no se va a convertir en un nutriente absorbido? Porque la celulosa, al no hidrolizarse y mantenerse como una macromolécula, ejerce un efecto osmótico a nivel de la luz del intestino, sobre todo a nivel del intestino grueso. Ese efecto osmótico hace que una mayor cantidad de agua quede en la luz intestinal y no se absorba hacia el torrente sanguíneo. Y eso facilita el aumento, permite un mayor volumen de agua en las heces y por lo tanto una evacuación más, digamos, más facilitada. Entonces, la celulosa o la fibra se emplea en los regímenes dietéticos para favorecer el tránsito intestinal, aliviando problemas como el estreñimiento, que se han asociado con problemas de salud como el cáncer. Entonces, por eso se atribuye mucho hoy en día
el uso de la fibra o de la celulosa en los regímenes dietéticos. Vemos allí al final de la diapositiva una representación del proceso químico de la hidrólisis de los carbohidratos. Esto que se muestra con 2R representaría, por ejemplo, un disacárido con 2 elementos R. Y vemos una molécula de agua. Y la flecha con la palabra enzima digestiva indican o representan algunas de las enzimas que hemos nombrado previamente, por ejemplo, como la amilasa. La acción de la amilasa incorporando el agua rompe el enlace glúcido que une las 2R y al final de la ecuación resulta que un residuo se une con el grupo OH, el grupo hidroxilo, mientras que la otra R se une con el grupo hidrogenión. Y ese paso llamado hidrólisis se repite una y otra vez como enlaces glúcidos hay en la molécula. De tal manera que una molécula más grande, por la acción de la enzima digestiva, tal como se representa allí, da origen a unidades pequeñas o unidades absorbibles. Diapositiva 7. Este proceso de hidrólisis que se explicaba en la lámina anterior se da en diferentes niveles. Comienza prontamente, ya en la boca, por medio de la tialina o alfamilasa, como también se le llama, presente en la secreción salival. Este paso de digestión en la boca o digestión bucal representa más o menos el 5% de la digestión de los carbohidratos que se ingieren. La saliva, al mezclarse con el bolo alimenticio, permite exponer a los carbohidratos a la acción de la amilasa y comienza el proceso de hidrólisis. Eventualmente, el bolo alimenticio se deglute y llega a la cavidad gástrica. En la cavidad gástrica se llega a alcanzar más o menos entre un 20 a un 40% de la digestión, antes de la inhibición enzimática de la amilasa por la exposición al pH bajo que tiene el jugo gástrico. Recuerden que las enzimas hay distintos factores que favorecen o disminuyen la acción enzimática, la temperatura, la presencia de cofactores o, en este caso, el nivel de pH que hay en el medio donde se encuentra la enzima. La amilasa tiene un pH de acción más bien alcalino. Al llegar el bolo alimenticio y empezar a mezclarse con el jugo gástrico, se expone al pH bajo o ácido propio de la cavidad gástrica, y en ese momento la amilasa se inhibe y aún en presencia de los carbohidratos del bolo alimenticio simplemente no ejerce más su acción hidrolítica. Eventualmente el bolo alimenticio pasa el trayecto a través del estómago y pasa al duodeno y de allí al resto del tubo digestivo. A nivel de la segunda porción del duodeno a ese nivel se recibe la secreción del páncreas, que entre otros elementos aporta una cantidad de agua y de bicarbonato importante. El bicarbonato en ese momento corrige hacia la alcalinidad al bolo alimenticio y al llevar a un pH básico, la amilasa salival que venía inhibida de su paso por la cavidad gástrica vuelve a activarse al estar en un pH alcalino. Y junto con otra amilasa, en este caso la amilasa pancreática, digieren a la vez a los carbohidratos. En este paso intestinal se alcanza un 60-80% de la digestión de los carbohidratos ingeridos por la dieta. Como decíamos antes, el almidón, que es el carbohidrato principal de la dieta habitual, se hidroliza por la acción de estos tres niveles, bucal, gástrico e intestinal, dando origen a varios elementos más pequeños o varias moléculas más pequeñas llamadas maltosas, maltotriosas y alfa-destrinas. Diapositiva 8. Aquí tenemos una representación muy simple
de lo que serían las estructuras químicas de estos elementos que resultan de la digestión del almidón. Se originan maltosas, que es una estructura tipo dímero, es decir, con dos elementos. En este caso, esos dos elementos son dos moléculas de glucosa, por eso es lo que se representa con la letra G. En el centro tenemos una maltotriosa, un elemento formado por 3 residuos de glucosa. Y tenemos alfa-destrina, que son elementos glúcidos con 4 a 9 residuos de glucosa. En este caso hemos representado una alfa-destrina con 5 residuos de glucosa, que es lo que se muestra en la parte inferior de la diapositiva, pero pueden ser 4, 7, 8 o hasta 9. Cualquiera de esos elementos de entre 4 a 9 residuos de glucosa se clasifican como alfa-destrinas. Diapositiva 9. Por otro lado, los dos disacáridos importantes de la dieta, que son la lactosa y la sacarosa, se representan en este momento. Arriba, la lactosa es un dímero formado por una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Y la sacarosa, que es el dímero o el disacárido común del azúcar común que utilizamos en casa para endulzar, está formado por dos residuos, uno de fructosa y uno de glucosa. La hidrólisis final de estos pequeños disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa, como las alfa-destrinas, dan origen a monosacáridos. Es decir, si tomamos la lactosa, la hidrólisis de ese último enlace que une esas dos moléculas va a dar origen a dos monosacáridos. En este caso, un monosacárido de galactosa y un monosacárido de glucosa. Ese último paso para la formación de monosacáridos, que será la unidad absorbible, se da por las enzimas del borde en cepillo de los enterocitos: la maltasa, la alfa-destrinasa, la sacarasa y la lactasa. Diapositiva 10. Vemos acá una representación esquemática de la digestión de los carbohidratos. Hemos tomado a modo de ejemplo el almidón, lo vemos hacia la parte izquierda de la diapositiva. Ya explicamos que el almidón pasa por la digestión de la amilasa salival a nivel de la cavidad bucal, luego sigue en la cavidad gástrica y luego en la luz intestinal sigue la acción de la amilasa salival y de la amilasa pancreática. La acción de estas dos amilasas van a transformar o a degradar el almidón en varias moléculas más pequeñas: alfa-destrina, que tiene de 4 a 9 residuos de glucosa; maltotriosa, que tiene 3 residuos de glucosa; y maltosa, que tiene 2 residuos de glucosa. Estos pequeños elementos todavía no son capaces de atravesar la mucosa intestinal o el epitelio de la mucosa intestinal y deben ser sometidos a la acción de la digestión de la membrana del enterocito, o sea, a nivel del borde en cepillo o chapa estriada o ribete en cepillo, como se le llama a esa superficie del epitelio intestinal. Y esa digestión de membrana es llevada a cabo por varias enzimas: la alfa-destrinasa, la maltasa y la sacarasa. La acción de estas enzimas transforma a estos pequeños disacáridos, trisacáridos y alfa-destrinas en distintos monómeros de glucosa. Si es una maltosa, serán 2 residuos de glucosa, por ejemplo. Si es una alfa-destrina de 6 residuos de glucosa, resultarán entonces, al final de esta digestión de membrana, 6 residuos de glucosa. La alfa-destrinasa, la maltasa y la sacarasa no tienen especificidad de sustrato. ¿Qué quiere decir esto? La alfa-destrinasa preferentemente actúa sobre la alfa-destrina, como ejerciendo su acción enzimática, pero pudiera también romper los enlaces de la maltotriosas o de la maltosa. Lo mismo pasa con la maltasa y la sacarasa, pueden actuar sobre cualquiera de esos 3 elementos. Los disacáridos importantes de la dieta, como la lactosa y la sacarosa, que lo vemos en la parte inferior de la diapositiva, no son sometidos a la acción de la amilasa salival ni de la amilasa pancreática, es decir, tal como se ingieren durante
su ingesta, pasan sin metabolismo ni rompimiento alguno de sus enlaces hasta la luz intestinal. Esto es porque desde el punto de vista químico no son sustratos para la amilasa y no se pueden unir a la enzima y por lo tanto esta no puede romper sus enlaces. De tal manera que se ingieren como disacáridos y llegan hasta la luz del intestino como disacáridos. En ese momento actúan dos enzimas. En el caso de la lactosa será la lactasa y en el caso de la sacarosa será la sacarasa. La acción de la lactasa rompe el enlace del disacárido lactosa originando una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. En el caso de la sacarosa, la acción enzimática de la sacarasa dará origen a una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La lactasa sí es una enzima con especificidad de sustrato, únicamente actúa sobre la lactosa. De hecho, hay individuos con baja actividad de lactasa y son personas que sufren de intolerancia a los lácteos. Es decir, ingieren cualquier elemento que tenga leche, queso, nata, en fin, a lo que cualquiera le sirve de ejemplo. Y como no tienen lactasa, la lactosa no se digiere o si tienen pocas unidades enzimáticas de lactasa, pues no se degrada toda la lactosa que se ingiere y una parte queda sin romperse, sin hidrolizarse. Al no hidrolizarse, por supuesto, no se absorbe y al no absorberse, ejerce un efecto osmótico en la cavidad intestinal y arrastran agua. Y eso provoca varios síntomas asociados a la intolerancia a los lácteos, como puede ser náusea, diarrea, flatulencia, en fin, dolor abdominal. Hay varios síntomas que verán más adelante en su momento. Una excepción dentro de estos alimentos que contienen leche que pudiera tolerarse bien es el yogur. El yogur es básicamente leche que tiene un sabor algo ácido, agrio, por la presencia de unas bacterias llamadas Lactobacillus acidophilus. El Lactobacillus produce una enzima llamada lactasa, como ya le sonará el nombre, por cierto, como lo hemos visto aquí en esta lámina. La lactasa de la bacteria degrada a la lactosa de la leche y le da digamos, responsable de ese sabor y ese aspecto característico que tiene el yogur. Como el yogur que se está ingiriendo ya tiene presente la lactasa de la bacteria, ya se ha digerido y por lo tanto la persona lo tolera bien. Ese es el por qué una persona con intolerancia a los lácteos puede comer yogur sin mayor problema. Diapositiva 11, vemos allí dos imágenes de microfotografía electrónica donde se muestran las microvellosidades del ribete del cepillo chapa estriada. A la izquierda o en la imagen de la izquierda vemos varios enterocitos y vemos un recuadro sobre uno de estos enterocitos que a su vez lo vemos del lado derecho a mayor aumento. Todo eso que ven allí aumentado de tamaño representa las microvellosidades de ese enterocito. Justamente entre esas microvellosidades están las enzimas digestivas responsables de la digestión de membrana de los carbohidratos que nombramos en la lámina anterior: la alfa-dextrinasa, la sacarasa, la lactasa. Diapositiva 12. El último paso de la digestión de los carbohidratos lo hemos representado en esta lámina. Vemos allí representado un enterocito. Hacia el lado izquierdo está el lado luminal y se ha representado el ribete en cepillo o chapa estriada con esas estrías que vemos en la membrana, y del lado derecho corresponde al lado basal del epitelio, el lado que da hacia la submucosa, hacia el torrente sanguíneo. Del lado izquierdo, del lado luminal, se han representado unos transportadores
que son necesarios para que los monosacáridos resultantes de la digestión de membrana pasen hacia el interior del enterocito. En el caso de la glucosa y la galactosa, este transportador es el SGLTI, que significa transportador de glucosa dependiente de sodio. Se le llama así porque es necesario que esté presente el sodio para que entre en conjunto con la glucosa o la galactosa, según sea el monosacárido, hacia el interior del enterocito. Luego, hacia el lado basal, un transportador del tipo GLUT2 pasa a la glucosa o a la galactosa hacia el lado de los capilares de la submucosa. Y una sodio-potasio ATPasa saca el sodio en conjunto con un potasio que entra al interior de la célula para mantener el equilibrio de carga a ambos lados de la membrana. La presencia de sodio es tan importante en este caso que los niveles de sodio bajos en el epitelio intestinal determina un transporte menor de glucosa o galactosa hacia el interior del enterocito. El otro monómero posible que resulta de la digestión de los carbohidratos, que es la fructosa, emplea un transportador distinto, el transportador de tipo GLUT5. La fructosa no requiere en este caso un cofactor para transportarse como el sodio. Y una vez dentro del enterocito, por el lado basal, puede utilizar un transportador de tipo GLUT2 para entrar a los capilares de la submucosa. De tal manera que, como se dijo al principio, el propósito final de la digestión de los carbohidratos es transformar una macromolécula en unidades absorbibles como estas que vemos acá. Diapositiva 13. Comenzamos para esta parte final de la clase con lo que es la digestión de las proteínas. Al igual que en los carbohidratos, la digestión de las proteínas involucra el rompimiento de los enlaces presentes en una macromolécula proteica para finalmente originar unas moléculas absorbibles. El proceso bioquímico necesario para esto es el mismo, la hidrólisis, solo que en el caso de proteínas se le denomina o se le puede denominar proteólisis, pero desde el punto de vista bioquímico la reacción es la misma. La utilización por parte de una enzima de una molécula de agua que se utiliza para romper el enlace que une dos elementos. En este caso, tratándose de aminoácidos, es el llamado enlace peptídico, lo he señalado con la flecha de color rojo. Y bueno, la flecha del centro señala la reacción química que incorpora agua para romper ese enlace peptídico. De tal manera que el grupo hidroxilo del agua, una vez rota, se une al grupo carboxilo de un aminoácido, mientras que el hidrógeno se une al grupo amino del otro aminoácido. Este proceso de hidrólisis o de proteólisis se repite a lo largo de la macromolécula, rompiendo los distintos enlaces peptídicos para ir liberando las distintas unidades de aminoácidos. Diapositiva 14. Una diferencia entre la digestión de proteínas y la digestión de carbohidratos es que en el caso de las proteínas, la hidrólisis se da a través de enzimas que inicialmente se encuentran inactivas como proenzimas. Esto es con el fin de que las enzimas no comiencen su acción enzimática contra las células propias de la mucosa del tubo digestivo, lo que pudiera resultar en un daño. Entonces se mantienen bajo una forma inactiva llamada proenzima, y solo en el momento en que comienza el proceso de la digestión de los alimentos se liberan, sufren una serie de cambios en su estructura química que lo convierte en una enzima activa y por lo tanto lista para romper los enlaces peptídicos. Una segunda diferencia en el caso de la digestión de proteínas con respecto a la de carbohidratos es que el primer paso no ocurre en la boca, sino a nivel del estómago. Esta digestión gástrica es favorecida por la pectina y su particular actividad sobre el colágeno de los alimentos
para romper ese elemento histológico que le da la arquitectura a lo que es a los alimentos proteicos. Esta digestión gástrica equivale más o menos al 10 y al 20% de la digestión de las proteínas. Contrario a lo que pasaba con la amilasa en el caso de los carbohidratos, que el pH ácido del estómago la inactivaba, la pexina tiene al contrario un medio muy favorable allí, ya que su pH óptimo de acción es de 2 a 3, es decir, un pH ácido propio como el de la cavidad gástrica. Esta digestión de la pexina va a dar origen a proteínas más pequeñas como proteosas, pectonas y polipéptidos. La imagen que ven allí, haciendo alusión a una bebida carbonatada llamada Pepsi, digamos, es más que todo como un dato curioso. Hace muchísimos años, cuando comenzó a venderse lo que hoy conocemos como Pepsi o Pepsi Cola, se vendía como un medicamento cuyo fabricante, un norteamericano, lo promocionaba como un medicamento para mejorar la digestión y corregir algunos síntomas por la ingesta de algunos alimentos. Esto de alguna manera ocurría así, y era por la presencia en esa fórmula original del refresco de una sustancia llamada pexina, justamente la enzima que acabamos de nombrar a nivel gástrico, y desde entonces se le denomina así a esa bebida. Luego a ese medicamento, ese jarabe, se le agregó agua carbonatada, algo de ácido fosfórico, y bueno, otros elementos que forman parte de la fórmula del refresco. Y bueno, y se puso a enfriar y se vendía, bueno, más o menos como lo que hoy conocemos. Entonces, Pepsi, el nombre Pepsi deriva de la enzima pexina. Diapositiva 15. El segundo paso de la digestión de las proteínas se da por las enzimas proteolíticas que libera el páncreas. Son varias, solo estamos representando aquí unas 4. La elastasa, la tripsina y la quimotripsina del lado izquierdo, y la carboxilopeptidasa del lado derecho. Las 3 primeras son enzimas del tipo endopeptidasa y la carboxilopeptidasa es del tipo exopeptidasa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los denotamos por el prefijo. Endo significa dentro de, exo significa fuera de. Eso hace referencia a que las endopeptidasas rompen los enlaces peptídicos que están dentro de la molécula, mientras que la exopeptidasa rompe los enlaces peptídicos que están en los extremos, es decir, en alguna de las dos puntas de la molécula proteica. De la acción en conjunto de esta endopeptidasa y la exopeptidasa se originan dipéptidos, tripéptidos y polipéptidos pequeños. En este punto nos recuerda lo que ocurría con el almidón, que daba origen a disacáridos, que era la maltosa, trisacáridos, que era la maltotriosa, y polipéptidos pequeños, que eran las alfa-destrinas. Diapositiva 16. El tercer paso es por la acción de las peptidasas del epitelio intestinal. Tal como ocurría en el caso de los carbohidratos, el paso final se da por las enzimas de la mucosa del epitelio intestinal, por las enzimas presentes en las microvellosidades de los enterocitos. Solo que aquí hay varios pasos para que los aminoácidos penetren al enterocito y finalmente pasen al lado de la submucosa. Hemos representado en la imagen, ven acá un enterocito y parte de otros 2 enterocitos. Hacia la parte superior corresponde al lumen, a la luz del intestino. Hacia la parte inferior, donde dice blood, corresponde al lado de la submucosa, el lado basal del epitelio. Y vemos en esa figura, en el dibujo, varias figuras geométricas representadas con distintos colores. Fijémonos primero que llegan las proteínas, que se transforman por la acción de las enzimas que hemos visto hasta ahora, sobre todo las enzimas pancreáticas, en polipéptidos más o menos pequeños o en aminoácidos. Esto va a resultar primero
por el elemento representado con el número 1, que son las peptidasas del borde en cepillo. Las peptidasas del borde en cepillo transforman los dipéptidos, tripéptidos o oligopéptidos en sus distintos aminoácidos que los constituyen. Y luego estos aminoácidos que los constituyen pasan por el número 2, que son transportadores de aminoácidos hacia el interior del enterocito. En algunos casos, las peptidasas del borde en cepillo no pueden degradar estos dipéptidos o tripéptidos o polipéptidos pequeños, y en ese caso pasan por el número 3, que son transportadores de dipéptidos y tripéptidos. Estos dipéptidos y tripéptidos, una vez en el interior del enterocito, pasa por el número 4, una serie de peptidasas intracelulares que lo transforman en sus aminoácidos. Y luego los aminoácidos pasan por el número 5, que son transportadores de aminoácidos de la membrana basal hacia el lado de la submucosa, es decir, hacia los capilares sanguíneos. Cierto número de dipéptidos o tripéptidos inclusive no pueden ser sometidos a la acción de las peptidasas intracelulares, y para esos casos se utilizan transportadores de péptidos en la membrana basal, representado con el número 6. Aquí vemos cómo hay varios pasos intermedios dependiendo de si las peptidasas van rompiendo o no los aminoácidos, los dipéptidos o tripéptidos. El hecho de que algunos dipéptidos o tripéptidos no se degraden a sus aminoácidos constituyentes, sino que pasen como tal hacia la circulación, puede tener sus implicaciones en la génesis de algunos procesos patológicos. Diapositiva 17. Explicaba en la lámina previa que el hecho de que algunos dipéptidos o tripéptidos no sean sometidos a la acción de las peptidasas intracelulares del enterocito y pasen así hacia la circulación puede estar relacionado con la génesis de algunas alergias de tipo alimentarias. Hay alimentos como la soya, los frutos secos como el maní, las avellanas, las almendras, algunos alimentos de origen marino como los camarones, los langostinos, lácteos, huevos. También se ha involucrado algunas proteínas presentes por ejemplo en el pan, que pudieran algunos dipéptidos o tripéptidos de origen de estos alimentos pudieran pasar hacia la circulación y en el sistema circulatorio actuar como si fuera una molécula extraña, tal como ocurre por ejemplo con un virus. Eso desencadena una reacción del sistema inmunológico. Hay una serie de células especializadas en reconocer las moléculas extrañas al cuerpo y generan una sustancia llamada anticuerpos. Los anticuerpos reaccionan hacia una partícula extraña llamada antígeno. Es como una especie de fotografía de un sospechoso. Estas células presentan esa fotografía al sistema inmunológico y queda almacenado en la memoria inmunológica. Luego, en una sucesiva exposición al antígeno por la ingestión en una ocasión posterior de estos alimentos, desencadena que el sistema inmunológico reconozca por la fotografía previa al antígeno, a la partícula extraña, y desencadena una reacción antígeno-anticuerpo que se manifiesta clínicamente de muchas maneras. Una muy común es una alergia de tipo respiratoria, como la rinitis, como se muestra esa señora que está allí, con irritación nasal, secreción nasal, estornudo, en fin, los síntomas que acompañan a este tipo de alergia, pero pueden ser cuadros alérgicos mucho más severos, como una crisis de asma bronquial o una condición incluso que amenaza la vida, como un edema de la glotis que dificulta la respiración. Entonces, algunas alergias alimentarias pudieran tener su origen en una reacción antígeno-anticuerpo mediada por la absorción a nivel intestinal
de dipéptidos o tripéptidos que no han sido sometidos a la acción de las peptidasas intracelulares. Una excepción a este mecanismo de antígeno-anticuerpo ocurre con elementos como las inmunoglobulinas presentes en la leche materna, por eso es que se ha representado ese bebé que está alimentándose. Y bueno, por alguna razón que solo la naturaleza sabe, las inmunoglobulinas, que son proteínas de un tamaño importante, no son sometidas a la acción del sistema digestivo del bebé, se absorben tal cual a través del sistema de la mucosa intestinal y le dan protección inmunológica al bebé contra varias enfermedades. Quizá al día de hoy o algún día sepamos muy bien este tipo de mecanismo de protección de la madre hacia el feto, pero bueno, demuestra una vez más que la naturaleza sabe muy bien lo que hace. Diapositiva 18. Si hay alguna pregunta o comentario adicional lo pueden hacer a través del foro en la plataforma ADI con respecto a esta clase. Hay parte de la bibliografía que pueden revisar para ahondar más en el tema. Y bueno, de mi parte estamos a la orden.